médico radiólogo, actualmente estoy haciendo la subespecialidad en neuroradiología, ya me falta medio año para acabar. Soy egresado del Hospital General de México como radiólogo general y ahorita estamos haciendo aquí el posgrado. Bueno, esta plática me comentaron que era estudios en neuroimagen, son de enfermería la mayoría, ¿verdad? Sí, Okay. todas. Bueno, más que nada lo enfoqué de manera general en cuanto a cosas que nosotros como médicos creemos que es importante que ustedes tengan en cuenta como personal de enfermería y como personal de apoyo importante hacia nosotros, debido a que regularmente nosotros estamos al tanto de los estudios que están realizando durante el paciente está dentro en sala. Sin embargo, ustedes son un factor muy importante en cuanto al apoyo hacia nosotros y vigilar que el paciente se vea su estudio bien y obviamente que no tengan consecuencias mediante el procedimiento. ¿No puede pasar? Entonces, tenemos como introducción, para que conozcan algo sobre la neuroradiología. La neuroradiología es parte de la radiología, es una especialización que se enfoca, como su nombre lo dice, en el sistema nervioso central. Específicamente a lo que llamamos neuroeje. El neuroeje se comprende de lo que es el encéfalo y la médula, tanto cervical como dorsal como lumbar, en sus diferentes raíces, ¿sale? A eso nos referimos a neuroeje. Sin embargo, hay personas que lo dividen como neuroeje nada más la pura columna. Eso está un poco mal dicho. El neuroeje es todo: cerebro, encéfalo y la médula espinal. Se enfoca en el diagnóstico y la caracterización de anormales del sistema nervioso central, como periférico también. Y su estudio, como ya lo había comentado, es la médula espinal, parte de la cabeza y lo que es el cuello, debido a que hay estructuras nerviosas, como ustedes saben, algunos plexos, que también van a comprometer, cuando se ven comprometidas, perdón, cuando hay alguna patología, ¿sale? Específicamente como algunas enfermedades desminizantes, en donde los plexos, los nervios se hacen delgados y tienen cambios en la intensidad de señal en los diferentes estudios de imagen, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a usar? Imágenes obtenidas mediante tomografía, que es prácticamente el primer estudio de abordaje del paciente con enfermedad neurológica del sistema nervioso central, y posteriormente para caracterizarlo de una manera más adecuada, tanto como la patología del encéfalo como el sistema nervioso periférico y tejidos blandos, la resonancia magnética. ¿Okay? La resonancia magnética, apoyadas también de radiografías, no de radiografías simples, sino simplemente de radiografías cuando se hacen estudios con medio de contraste. Hay estudios en donde se le inyecta medio de contraste al paciente, al espacio aracnoideo, y el medio de contraste se va se va a extender por los diferentes componentes del sistema nervioso central. Dice el conducto raquimedular, dice las ternas del cráneo, y podemos tener radiografías en donde ese medio de contraste va a ser una película negativa y nosotros vamos a ver de manera indirecta probables patologías, ¿sale? Casi ya no se hacen esos, pero sin embargo para que ustedes los conozcan. Y obviamente la ecografía no nada más es el ultrasonido Doppler a nivel de cuello, sino también se hace a nivel transcraneal. Se usan ventanas en donde el cráneo es más delgado, como por ejemplo la escama del temporal o la región mastoidea, en donde prácticamente se puede acceder para ver fosa posterior y algunas ramas del círculo cerebral principalmente, ¿sale? Y pues las dos últimas son más usadas, tanto radiografías como la ecografía, en pacientes pediátricos, debido a que el ultrasonido transfontanelar en pacientes pediátricos es muy bien aceptado antes que una tomografía para evaluar el sistema nervioso central. Si hay alguna patología la cual no se puede diagnosticar con este método de estudio, procedemos a los diferentes restantes estudios. ¿Okay? Así es. Por otro lado, la angiografía se usa para el diagnóstico de anormalidades vasculares. La angiografía es un estudio en donde se hace una punción al paciente de manera periférica y se accede hacia los vasos del sistema nervioso central mediante guías. Se introduce, por ejemplo, en la región femoral y sube lo que es el retroceso de las ramas principales de la aorta, que va hacia el canal de la misma, y el tronco brachiocefálico del lado, bueno, el único que hay, y la carótida interna. Entonces suben y hacemos una localización selectiva al sistema nervioso central y disparamos medio de contraste. ¿Para qué? Para ver malformaciones, como por ejemplo malformaciones vasculares o de tipo aneurismático. ¿Okay? De manera general. Ahorita vamos a ir viendo cada uno cómo es que se van haciendo para que ustedes tengan mayor conocimiento del mismo. Pues es una introducción. Desde principios del siglo pasado, cuando el doctor Arthur Schuller publicó en 1905 su primer tratado de radiología del cráneo, prácticamente él se le conoce como el padre de la neuroradiología, no tanto de manera general, sino fue el primero que empezó a hacer estudios
del sistema nervioso central que se podían ver patologías, porque por medio de radiografías simples. No es tanto el papá, pero bueno, se considera como uno de los pioneros en cuanto a la radiación. Por otro lado, en México hay una sociedad mexicana de neuroradiología, que nos evalúa a nosotros como neuroradiólogos. Se fundó el 13 de marzo del 91 en la Ciudad de México. ¿Okay? Y obviamente todo esto viene de antecedentes de Estados Unidos, principalmente de República Dominicana, que un doctor, Juan Taveras, que es el papá, ese sí es el papá de la neuroradiología, ¿no? Acaba de morir hace un poco tiempo. De hecho, la subespecialidad es nueva, ¿no? Entonces, hay una calificación agregada, por eso se hace como subespecialidad de 2 años. Antes nada más era curso de alta especialidad y era un año nada más, pero ahora hasta guardias lo hacemos también, ¿no? Entonces, por eso es de que ya se tiene más, más vigilada esta subespecialidad, porque no es nada sencillo tratar con el sistema nervioso central del paciente. La siguiente, por favor. La neuroradiología se va a dividir como la imagenología. En general, la radiología se divide en dos, en diagnóstica y terapéutica. También la neuroradiología. La neuroradiología la vamos a dividir en diagnóstica y terapéutica. Por este lado, la diagnóstica es parte de la misma neurología que se va a ocupar del diagnóstico y pronóstico de las enfermedades del sistema nervioso central. Dícese algunas como son tumores intracraneales, lesiones vasculares intracerebrales. Aquí va a ser diagnóstica, más no va a ser tratante. Va a ser demencias vasculares y síndromes neurológicos. Todo lo que quieran ustedes de patología del sistema nervioso van a estar enfocadas o centradas en esos 4 puntos principales, y es la patología más frecuente. Hacemos un lado lo que es las malformaciones, porque eso es neuroradiología pediátrica. Sin embargo, también se usa. ¿Okay? Siguiente. Entonces viene la otra parte, que es la parte terapéutica. La parte terapéutica es parte igual de la misma neuroradiología, que se ocupa del tratamiento principalmente de enfermedades vasculares. Y como es enfermedades vasculares, es lo que les comentaba, se va a accesar por medio de un catéter hacia la vía periférica, tan sea arterial como venosa, y vamos a introducir el catéter para llegar a la malformación o al tumor cuando está muy vascularizado. ¿Para qué? Para tapar su irrigación y que el cirujano tenga menos complicaciones durante el procedimiento. Dícese malformaciones de tipo vascular, dícese aneurismas o tumores que están muy vascularizados, en donde el paciente puede perder mucha sangre y puede estar todavía en más riesgo seguido. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirve? Para la embolización de aneurismas intracraneales. La embolización es prácticamente tapar el aneurisma. ¿Para qué? Para que deje de estar haciendo una fuga y por lo tanto evitar que en un futuro se pueda romper. ¿Okay? ¿Para qué? Para la embolización de malformaciones arteriovenosas. Algunas malformaciones pueden provocar como estados convulsivos en el paciente. Entonces se hace una embolización selectiva de la malformación. ¿Para qué? Para que ese flujo y esa irrigación de ese lugar pues no tenga alteraciones en el sistema nervioso central y no tenga convulsiones o crisis epilépticas. Fístulas arteriovenosas. La diferencia entre una y otra es que, por ejemplo, la malformación tiene un nido, tiene muchas estructuras vasculares en donde no se separaron de manera adecuada tanto las vénulas, arterias y las venas principalmente. Sin embargo, las fístulas arteriovenosas son comunicaciones de arteria-vena de manera directa, ¿sale? No hay ese nido malformativo. Esa es la diferencia para que sepan de qué estamos hablando. La embolización de tumores, por ejemplo, hay un tumor que se llama hemangioblastoma y su nombre lo dice, hemangiovasos. Entonces, este tumor tiene muchos vasos, por lo tanto hay que hacer una embolización selectiva de esos mismos para que cuando el cirujano entre y lo retire, no sangre. ¿Okay? Entonces, para eso sirve. Tratamiento de hemorragias, como por ejemplo aneurismas ya rotos, o también en el proceso de DBCs isquémicos. Pasan y pueden retirar el trombo que está ocluyendo la arteria. En este caso pueden tapar el aneurisma que está sangrando y obviamente es terapéutico para el paciente. Entonces, ya vimos parte de lo que es la neuroradiología, ya vimos la división tanto diagnóstica como terapéutica. ¿Okay? Entonces, la parte que más vemos nosotros de este lado, hay todavía otros 2 años para hacer la terapéutica. Entonces, vamos a ver parte de lo que es la diagnóstica. ¿Okay? La siguiente, por favor. Los estudios de imagen en neuroimagen, prácticamente la imagen diagnóstica se ha basado clásicamente en el análisis cualitativo de las imágenes radiológicas. Vamos a analizar las imágenes, vamos a ver el comportamiento de la patología y en base a ello nosotros vamos a ver un diagnóstico. La llegada de la tomografía se introdujo ya que en su día, hoy día, la cuantificación se puede hacer por unidades Hounsfield. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos unos aparatos en donde se hace la radiografía y en base a la densidad que tenga el tejido nosotros podemos medirlo y podemos saber si es líquido, si es sangre o si es algún otro componente de algún tumor. ¿Okay?
o si es calcificaciones. ¿Sale? Para eso sirve la tomografía. La tomografía se usa mucho para eso, principalmente calcificaciones, hueso y tejidos blancos no tanto. Cuando ya pasamos de la tomografía a la resonancia magnética, debido a que el estudio de análisis necesita un campo más amplio para llegar al diagnóstico, nosotros utilizamos la resonancia magnética y tenemos dos secuencias básicas, una que nosotros denominamos T1 y otra que denominamos T2. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético utiliza radiación, ¿sale? Radiación ionizante, en donde son como placas de rayos X. Se emite un fotón, un electrón, y va a generar energía. Entonces esa energía atraviesa un cuerpo y ese cuerpo al atravesarlo va a producir una imagen. Así es como funciona la tomografía y los rayos X. Sin embargo, la resonancia no funciona así. La resonancia funciona con campos electromagnéticos, es como un imán gigante, ¿sale? Y ese imán gigante produce a diferentes tiempos, un tiempo T1 y un tiempo T2, por eso es T1, T2. ¿Okay? Entonces primero se hace la imagen de T1 y luego la imagen de T2. ¿Okay? Entonces son diferentes. Ahorita vamos a ver cómo es que más o menos se realiza y cómo es que está conformado estos aparatos, porque es muy importante tener en cuenta la seguridad tanto para el paciente como al personal que está haciendo el estudio, ¿sale? ¿Por qué? Porque podemos pues dañar al paciente y descomponer los aparatos. ¿Okay? La siguiente, por favor. ¿Qué dijo que era unidades? Huntsville. Huntsville es una unidad internacional, ahorita la vamos a ver más adelante, en donde nosotros podemos medir y nos da un número X. O sea, nosotros tenemos, ahorita les voy a colocar una gráfica en donde tenemos un centro y lo que se acerca a 0 y a -0 es agua y lo que se va alejando es metal o es aire o es calcio. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Nada más era a manera de introducción. Debemos saber la nomenclatura del sistema nervioso central. Creo que es muy importante que ustedes conozcan también lo que nosotros hacemos, lo que nosotros interpretamos, porque al fin de cuentas estamos hablando de neurología o de neurociencias. Tenemos que de manera filogénica y ontogénica, la filogenia se divide, más bien la filogenia se refiere a la evolución de las especies, cómo es que el sistema nervioso fue adquiriendo diferentes estructuras a través del tiempo y cómo es que ya tenemos el cerebro normal. ¿Okay? Las estructuras más viejas o las arcaicas es la médula espinal, el tallo cerebral y el cerebelo. ¿Okay? Y las más nuevas es el encéfalo como tal. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere con filogenia. Entonces, debido a que como es un estudio del encéfalo en donde el mismo fue a partir de especies muy antiguas, es como si tuviéramos un animalito en 4 pies, ¿sale? O en 4 partes. La porción ventral pues, es el estómago, la porción dorsal es la espalda, la rostral pues obviamente es la cara u oral y la caudal es la colita, ¿no? Entonces, dividimos, hay algo que se llama tienda del cerebelo, que divide las estructuras superiores de las estructuras inferiores. ¿Okay? Entonces aquí vemos el conducto raquídeo, vemos la médula, el tallo cerebral. Entonces hacia abajo es caudal, la colita, hacia atrás es dorsal y hacia adelante es ventral. ¿Okay? Es el animalito nada más que está parado como en 2 pies, ¿no? Sin embargo, ya cuando llegamos al encéfalo, el encéfalo se curva hacia esto, de tal manera que ahora lo que era rostral se hace hacia adelante, lo que era dorsal está arriba ahora sí, y lo que es ventral está abajo, y la colita está atrás. ¿Sale? Entonces, si nosotros hablamos de rostral, es la parte más anterior del encéfalo o la parte más superior del tallo cerebral. Si nosotros hablamos de caudal, es la parte posterior. Si hablamos de dorsal, es la parte de arriba y la parte ventral es de acá. ¿Sale? Entonces, para que más o menos ustedes se identifiquen con lo que hacemos. El cerebro tiene una morfología ovoide, redondeada, como lo quieran ver. Diámetro rostrocaudal, la siguiente por favor. 16 milímetros, la siguiente por favor. Diámetro transversal o lateral, o sea, de derecha a izquierda, la siguiente por favor. 14 centímetros aproximadamente, es un promedio, la siguiente por favor. El diámetro dorsoventral, la siguiente. 12 centímetros más o menos. Entonces, la siguiente. Esas son las medidas más o menos que normalmente tiene el humano. ¿Okay? Entonces, vemos que el peso aproximadamente es de 1100 gramos en el hombre y unos 1200 así. 1000 gramos en la mujer. Esto es
por cantidad encefálica es una variante, no crean que es eso. Entonces, el cerebro hemisférico como tal tiene, vemos que es redondo, es ovoideo, pero pues tenemos dos, ¿no? Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, al cerebro se le estudian caras, una cara interna, una cara externa y una cara inferior, ¿no? Porque el borde prácticamente, si ustedes se dan cuenta, los polos atrás y adelante son romos, entonces no tienen estructuras bien elaboradas. Esta es la cara lateral o dorsal también sería, dorsal convexa porque tiene una forma de convexidad hacia afuera, y entonces tiene tres caras, una cara convexa. La siguiente, por favor. La siguiente es la basal, ¿sale? Si vemos acá, la basal es la más irregular. ¿Por qué? Porque quitamos el polo temporal, tenemos el tallo cerebral, tenemos el cerebelo y los principales nervios craneales emergentes, ¿sale? El olfatorio, el polo frontal y por acá tenemos el polo occipital, ¿sale? Entonces la cara interna es plana. ¿Por qué? Separamos el cerebro, es ovoideo, ¿no? Pero separamos una mitad y ¿qué es lo que queda? Lo que yo estoy viendo, ¿no? La cara plana, que es lo que tenemos allá, la cara ventral y la cara dorsal, ¿sale? Son principalmente esas tres caras para que se ubique. Dentro de la cara de la convexidad tenemos cisuras primarias y cisuras secundarias, ¿sale? Las cisuras primarias están dadas por una cisura prácticamente central y una cisura lateral, ¿ok? Antes denominadas de Silvio y de Rolando. Una cisura lateral y central nos va a dividir por delante el lóbulo frontal, ¿sale? Hacia atrás hay una escotadura, parieto occipital, ¿sale? Porque está el parietal y el occipital, pues se llama parieto occipital. Tenemos una línea a nivel del peñasco del hueso temporal, tras una línea y luego otra imaginaria de manera horizontal transversal, ¿sale? De tal manera que tenemos por delante el lóbulo temporal, por arriba el lóbulo parietal, por abajo el lóbulo temporal y hacia atrás el lóbulo occipital, ¿sale? Frontal y frontal. Ya me queda el cerebro, ¿sale? Aquí, las mismas, así, van a salir puras flechitas, ¿sale? Entonces, prácticamente son cisuras primarias y cisuras secundarias son los surcos, ¿sale? Este es el equipo del tomógrafo. El equipo del tomógrafo tiene una mesa donde el paciente se va a acostar, va a introducir su cabeza y va a haber un tubo de rayos X. Este tubo de rayos X va a estar girando como si fuera una rueda, ¿sale? Va a estar girando alrededor del paciente. Obviamente esto va a estar cubierto, va a tener muchas bobinas. Recuerdan sus clases de secundaria, ánodo, cátodo, que uno es positivo y otro es negativo. Va a haber electrones que van a viajar de un ánodo a un cátodo. Esos electrones que viajan de un ánodo a un cátodo, al impactarlos sobre una superficie del tubo de rayos X con los detectores, van a formar electrones. Esos electrones son los que van a atravesar a la materia. Y entonces es como si me atravesaran a mí y lo que pasan acá atrás, yo quedo calcado, ¿sale? Así más o menos grandes rasgos, ¿sale? Entonces eso es, estos detectores son los que van a recoger el calcado, por ejemplo, de mi mano. Esa es la luz de rayos X y el calcado es mi mano, ¿sale? La pantalla son los detectores y se va a quedar grabado. Así más o menos hacen los rayos X. ¿Sale? La siguiente, por favor. Entonces tenemos, acá está el tubo de rayos X, va a estar girando. Aquí tenemos lo que es el gantry, se le llama a esa caja grande que si la han visto o han rotado por los servicios de imagen. Es la caja grande, se le llama el gantry. Dentro está rotando todo lo que ya habíamos visto. Son los tubos de rayos X. El paciente se va a desplazar en la mesa de exploración y normalmente se va a valorar prácticamente lo que está dentro, ¿no? Obviamente, si ustedes se dedican a enfermería general, se pueden hacer estudios de tomografía, de abdomen o de algunas extremidades, ¿okay? Y el paciente se va a acomodar también de diferentes formas. Así, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos el paciente, el tubo de rayos X va a incidir algo que se llama colimadores, es como el foco. Prácticamente se hace pequeño, ¿para qué? Para que se pueda ver nada más la pura pantalla. Para eso es el colimador. Nada más es la zona a radiarse, porque si no, imagínense, al paciente lo radiamos todo, ¿no? Y acá están los detectores y aquí es donde se va a hacer la imagen. Es la imagen de la Z, ¿por qué? Porque prácticamente es un eje que va paralelo al paciente y de aquí sale la imagen ya en la computadora que nosotros la vemos. Así es. Eso es lo que les decía. Entonces la tomografía, ya una vez que nosotros tenemos las imágenes por sistema computarizado que se llama PACS-RICS, no sé si han escuchado, son prácticamente es un programa de computadora en donde nosotros ya podemos tener la imagen
En axial, siempre se va a hacer en axial, por eso antes se llamaba tomografía computada axial, pero ahora ya no se llama así. ¿Por qué? Porque la tomografía simplemente la puede uno adquirir como sea, no nada más axial. La reconstrucción puede ser en coronal, pueden ser en sagital, por eso ya no se llama tomografía computada axial. Antes nada más porque era axial y sí, pero ya no se llama tomografía, ya es una tomografía computada y punto. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos diferentes herramientas, es como una computadora, como utilizar un sistema de PowerPoint o de Excel, el que ustedes quieran, en donde yo doy acercamientos, muevo el contraste, lo veo más clarito, yo puedo ver las diferentes cortes anatómicos, ¿sale? Entonces, yo hago unas mediciones, yo coloco un puntito aquí, así literal, coloco una cruz o una ruedita y me va a dar automáticamente la computadora unas unidades que son arbitrarias, se van a llamar unidades Huntsville. Se llaman unidades Huntsville porque es una unidad internacional debido a que el que no descubrió, sino prácticamente planteó el modelo matemático para que se pudiera realizar una tomografía, se apellidaba así, Huntsville, ¿sale? Entonces, gracias a él se pudo obtener la imagen de tomografía y ya cuando descubrieron que se podían hacer esas mediciones en los diferentes tejidos, pues hay que ponerle un número a las unidades, un nombre, perdón, pues quedan como unidades Huntsville, ¿ok? Entonces, les decía, diferentes estudios hicieron y se dieron cuenta que el agua andaba alrededor del cero, más o menos, y que mientras se alejaban era líquido, mientras líquidos coloractivos el 15 se parece al agua. Sustancia blanca es agua también y es grasa, tenía entre 20 y 30, sustancia gris era menos grasa porque son más neuronas, tenía 36, 46, y así hasta la sangre y el hueso que tiene 1000, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasaba? Si uno se iba al revés, la grasa y el aire son negativos siempre, grasa y aire son negativos. Si anda alrededor del 100, 200 es grasa. Si va más allá, es 1000. Si yo pongo el ROID aquí, me va a dar como 1000. Si yo lo pongo en senos paranasales o en la mastoides, que es aire, me va a dar lo mismo. Entonces yo me puedo dar cuenta cuando hay pacientes operados y tienen, por ejemplo, neumoencéfalo, o sea, aire por la cirugía, que es aire. Y puedo decir si es aire, puedo decir si es, no sé, a lo mejor le rellenaron con grasa de estructuras adyacentes. Puedo también yo saber que es grasa, ¿ok? Sin necesidad que me diga. Por ejemplo, no sé, algún cisticérico que se llega a calcificar, yo puedo saber que es calcio. ¿Por qué? Porque lo puedo medir y se parece más o menos al hueso. ¿Ok? Así es. Entonces son las mismas unidades Huntsville, lo que les decía, y aquí viene, ¿no? El hígado, la materia blanca, la materia gris, el músculo, los riñones, el tejido adiposo, los pulmones y el aire. Vean, los pulmones todavía, como es parénquima pulmonar, no se ve como el aire, sino simplemente tiende a tener menos unidades Huntsville, ¿sale? Entonces, para eso sirven las unidades Huntsville, como aquí la siguiente. Nosotros utilizamos el gadolinio, el yodo para el medio de contraste. Este es Ultramis, es de Valle, no es comercial, pero es de los mejores. ¿Por qué? Porque presenta menos reacciones alérgicas. Ya al final de la clase vamos a ver reacciones alérgicas, qué es lo que puede suceder al paciente, y es un punto en donde ustedes tienen que tener lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos la tomografía axial y se pueden ver diferentes estructuras anatómicas. La siguiente van a salir varias flechas. Vea, por ejemplo, tenemos densidad hueso, densidad parénquima y densidad aire, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la hoz del cerebro, donde se inserta la cresta de gallo, la rodilla del cuerpo calloso, más o menos de este lado, el asta frontal, ¿ven? El sistema ventricular, la cabeza del núcleo caudado, que prácticamente forman los núcleos de la base, el brazo anterior de la cápsula interna, tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Allá tenemos la rodilla de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. El astro occipital, ahí está nada más, y el tálamo, ¿no? Entonces, tenemos varias estructuras nosotros, las venas cerebrales internas, la región pineal, los núcleos ventriculares, ahí está. Entonces, pues, nosotros identificamos todo esto, ¿sale? Y entonces, más que nada, para eso es el estudio del encéfalo y de la tomografía computada, ¿sale? Que conozcan que hay un sistema ventricular, que estaba el lóbulo frontal, que ya habíamos visto, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿sale? Y el sistema ventricular en sus diferentes porciones, los núcleos de la base en la periferia del sistema ventricular, ¿sí? Por favor. Podemos hacer estos reformateos coronales para ver dónde está el tumor. Puede haber tumores en la base del cráneo a la mitad, en la región de la silla turca también. Vean la circunvolución frontal superior, puede estar el tumor acá. Para eso nosotros describimos lo mismo. El cuerpo calloso en su porción media, el que divide los dos sistemas ventriculares.
el centro semioval, donde bajan todas las fibras de sustancia blanca de la vía piramidal, que es la que nos hace el movimiento aquí. La cápsula interna, lo vemos la misma aquí, cápsula interna, la rodilla y el brazo, ¿sale? La cabeza del núcleo caudal, el mismo, acá está, si lo ven, se ve más denso que lo otro. Entonces, hablamos de densidades en tomografía, hiperdenso, hipodenso o isodenso, ¿sale? Entonces, el tálamo, el tercer ventrículo, nosotros vemos la cisura del cilio, ven cómo es amplia, puede haber tumores aquí, puede haber incluso un cisticel, que podemos decir hay un cisticel con la cisura del cilio, el núcleo lenticular, la zona del hipocampo acá, donde hay muchas convulsiones también. Y para eso sirven esos estudios de tomografía, para ver las diferentes estructuras anatómicas y nosotros poder valorar y así decirles dónde está la lesión a los que van a dar el tratamiento. Para eso es la tomografía y prácticamente el estudio de la imagen. Estas imágenes de tomografía, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirve la tomografía? Bueno, nos sirve para ver un EBC. Este es un EBC isquémico, vean, este es el cerebro normal. ¿Y cómo se ve? Hipodenso, hipodenso, ¿sale? Esto es hiperdenso, hipodenso e isodenso, ¿sale? Es mucho, poquito y mucho, ¿no? Entonces, así más o menos parece, más o menos. Vean, esta es una aneurisma, se rompió, sangró, ¿y a dónde se fue? Al sistema ventricular, ¿sale? Para eso sirve el diagnóstico de la tomografía. No vemos prácticamente el parénquima de manera adecuada, como ahorita lo vamos a ver en la resonancia magnética, pero sí para ver, por ejemplo, tumores del hueso, para ver la zona de isquemia, para ver la zona de sangrado. Y hay todavía reformateos computacionales, son programas que incluye a veces el tomógrafo, o puede incluirlo o no puede incluirlo, en donde nosotros vamos a hacer estas reconstrucciones en tercera dimensión. Ven, este es el polígono cerebral, cerebrales medios, cerebrales anteriores, el comunicante anterior, hay que un aneurisma. Es lo que les decía, ¿no? La diagnóstica es para el aneurisma, ya la terapéutica va a entrar, va a embolizar y después el cirujano vascular va a entrar y va a terminar el procedimiento si es que no se pudo. Ok, ese es el caso. Para ver malformaciones, ven la malformación que les comentaba la vez pasada. Bueno, se ve. Vean cómo hay este es el seno sagital y adyacente a la porción anterior, que es lo que vemos. Un nido malformativo, lo que les hablaba, ¿no? Una malformación arteriovenosa que tiene irrigación de las comunicantes anterior o cerebral media. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a tener comunicación con el sistema venoso. ¿Okay? Entonces, para eso sirve también. Para tumores, este es un tumor, es un meningioma. Prácticamente está en la base del frontal y está desplazando todo el parénquima. ¿Qué es lo que no ve normal? El sistema ventricular, efectivamente, el sistema ventricular y el parénquima frontal que está todo aplastado. Cuando le ponemos medio de contraste, vean, aquí se ve como isodenso, ¿no? Entonces pueden decir, hijo, no sé qué pudiera ser, puede ser un tumor, puede ser sangre más vieja, porque vean, esta es sangre aguda y esta es sangre más vieja, vean cómo se parece la densidad. ¿Okay? Cuando eso sucede, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Unidades Congre. Entonces, ponemos el ROI y si nos da de sangre, de sangre. ¿Vale? Si no nos da de sangre, entonces es algo sólido. Pero sin embargo, vean cómo se parece. Entonces, utilizamos el yodo. El yodo es medio de contraste intravenoso, el que se les colocaba en la imagen pasada, y lo administramos. ¿Y qué es lo que va a suceder? El tumor se va a delimitar de manera mejor. Va a tener realce con el medio de contraste. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos saber si es un tumor, si es una malformación. Imagínense cómo se ha de ver esto con el medio de contraste, pues súper encendido, ¿no? Vean los vasos acá principales que están, prácticamente se ven poquito, ¿no? Pero si fuera una malformación se vería mucho, ¿no? Así. Acá está el medio de contraste. Vean, con el medio de contraste, ¿qué es lo que pasa? Los vasos se ven. Vean cómo se delimita muy bien el polígono cerebral. Cerebrales posteriores, cerebrales medios y aquí prácticamente cerebrales anteriores. Para eso es que nosotros utilizamos el medio de contraste, ¿sale? Para delimitar estructuras vasculares, para ver tumores. La resonancia magnética, como yo les decía, prácticamente parte del mismo, pues sí, de la misma morfología o sistema de la resonancia magnética. Va a tener una mesa de exploración, va a tener un gante, sin embargo, no va a haber tubo de rayos X, dentro va a haber un imán. ¿Okay? Es un imán muy poderoso que prácticamente, yo creo que unas 1000 veces más el campo magnético normal de la Tierra. Para esto se divide en, así como hay unidades Cosville, aquí hay, no tanto unidades Cosville, sino el tomo, ajá, aquí es teslaje. Entre más teslaje,
es más fuerte el imán, los estudios se hacen un poquito más rápido, no tan rápido, pero un poquito más rápido, y son de mayor calidad, se ven mejor, ¿sale? Para ver estructuras principalmente profundas. Entonces tenemos la mesa de exploración, el imán, y allá está la consola, ¿no? Se ve más o menos, así es como es el equipo. Aquí hay dos, ¿no? De 1.5 y de 3 Tesla. Se supone que el de 3 Tesla es como para investigación y para hacer procedimientos más avanzados que vamos a ver más adelante. ¿Cómo es que funciona? Bueno, normalmente el campo magnético de la Tierra se pasa por el centro, como por el ecuador, ¿sale? Entonces la Tierra tiene un giro oscilatorio. Ese giro oscilatorio va a estar dado por la órbita del planeta normal, es más o menos eso. Entonces los electrones que hay en nuestro cuerpo, otra vez sus clases de secundaria, ¿se acuerdan del famoso chon? Que era calcio, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, lo que más nosotros estamos compuestos es de hidrógeno. Entonces la resonancia se basa en que si nosotros estamos compuestos más de hidrógeno, ¿cuál es el electrón que va a estimular ese campo magnético? Pues el hidrógeno, porque es el más abundante, ¿sale? Entonces hay resonadores para carbono, hay resonadores para nitrógeno, hay resonadores para cualquier elemento que se pueda imaginar, pero son para investigación, principalmente química, y son resonadores más pequeños, ¿okay? Sin embargo, para los humanos o para la cuestión médica, hay resonadores que van a estimular el hidrógeno, porque es el más abundante en el cuerpo humano, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente los electrones andan como quieren, ¿no? Andan ahí. Si yo les digo ahorita párense y caminen por donde quieran, pues así van a andar ustedes. Así andan los electrones, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo doy un campo electromagnético, es como si yo fuera el campo electromagnético, y yo les digo, a ver, se sientan en una fila acá y en otra fila acá. Eso es lo que es el campo electromagnético de los electrones. Los alineo. Entonces después yo les voy a decir, es como jugar a la ley del hielo, ¿no? Algo así, no, que están todos formaditos y les digo, ya, hagan lo que quieran. Ok, ya, se paran, caminan, todo, nuevamente. Entonces, ese cambio entre que se alinean y se desalinean va a generar ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas las va a detectar una computadora. Cuando detecta esa computadora esas ondas electromagnéticas, hay un modelo matemático que lo transfiere a una imagen. Así a grandes rasgos es como se genera la resonancia magnética. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué diferencia con la tomografía? O sea, bastante, ¿no? Es como, yo siempre hago la analogía a que la resonancia magnética es como un atlas de los que ustedes ven en el libro, pero blanco y negro, ¿no? Entonces, vean, el hueso casi no se ve. Este no es hueso, esta es la grasa, ¿ok? Es la grasa. Perdón, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? No, entonces espérate a que él te hable, a que él te busque entonces. Sí. No, no importa, espérate a que te llame, entonces. Sí, entonces yo creo que él no tiene tiempo ahorita. Ok, bueno. Perdón, que tenemos otra sesión, pero el doctor no aparece. Entonces, esto es lo que les decía, miren, un T1 y un T2. El T1 es blanco y negro. El T1 es más anatómico. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el sistema ventricular, el líquido, y vean cómo se delimita muy bien la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí la sustancia gris se ve gris, la sustancia blanca, no blanca, pero la veo más blanca, ¿no? Entonces, sustancia gris, sustancia blanca. ¿Sale? Este es el T1. El T2, vean, veo prácticamente líquido, no veo parénquima. Si se dan cuenta, el líquido es el que está en el sistema ventricular y el líquido que está en el espacio aracnoide. ¿Sale? No veo la estructura anatómica como tal. Entonces, ¿para qué me van a servir estas secuencias? Prácticamente esta es la anatómica, porque se ve muy bien la anatomía y se distingue. En el T2 es para ver el líquido. Cuando hay un proceso de afección en el cerebro, pues como en todo el cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reacción inflamatoria y se va a edematizar. Entonces, si yo veo una reacción inflamatoria, pues ¿cómo voy a ver esa reacción inflamatoria en el T2?
Si aquí yo estoy viendo líquido. Nada más un poco de analogía. Si esta secuencia T2 me sirve para ver líquido, porque vean, se ve puro líquido, el blanco, el líquido se ve blanco. Si yo tengo edema, ¿cómo se va a ver ese edema? Blanco, ¿no? Porque el edema también es líquido. ¿Sale? Entonces, para eso me sirve la secuencia de T2. Entonces, hay una secuencia que se llama FLIR, en donde yo le hago un T2, pero el líquido lo pinto de negro. ¿Ya vieron? Y si yo quito el líquido normal de negro, me va a quedar el líquido patológico. Si me queda el líquido patológico, ¿cómo se va a ver el líquido? Blanco, efectivamente. Entonces, esta me va a servir para ver que tengo yo alteraciones, como por ejemplo aquí. ¿Sale? Entonces, para eso sirven las diferentes secuencias de resonancia magnética. ¿Okay? Entonces, partimos de esas dos secuencias, T1, T2, FLIR. Hay muchas secuencias de estas de resonancia magnética. Porque en una yo voy a buscar calcio, en una yo voy a buscar elementos como magnesio, cobre, enfermedades que tienen depósitos de esos minerales, yo puedo hacer el diagnóstico con estos estudios. ¿Okay? En un EBC, en una enfermedad isquémica, si hay edema, yo como voy a ver el FLIR. Lo puedo ver en T2 y en el FLIR. Aquí hablamos de intensidades, ¿ok? Porque es que tanta intensidad tengo de la señal que me están dando los electrones de hidrógeno. Entonces, en resonancia magnética hablamos de intensidad. En la tomografía hablamos de densidad. En la resonancia magnética de intensidad. ¿Okay? Entonces es hiperintenso, hipointenso o isointenso. ¿Sale? Entonces, y vamos a utilizar aquí gadolinio. El gadolinio es un agente paramagnético. Para es como alrededor del magnetismo, es como se va a magnetizar de manera intermedia, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Nosotros decimos que produce un acortamiento del T1, ¿por qué? Porque se va a ver hiperintenso en el T1, se va a ver blanco como la grasa que veíamos. Prácticamente va a estar normalmente circulando en los vasos sanguíneos, pero cuando se rompe la barrera hematoencefálica, ¿saben qué es la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica es como la división entre el espacio vascular y el cerebro. No debe de pasar nada del espacio vascular al cerebro, porque si pasa lo puede dañar. Pues a eso se le llama barrera hematoencefálica. Porque las bacterias pueden romper esa barrera y es como llegan al cerebro. ¿Sale? Entonces, algunos tumores rompen esa barrera y es como invaden las diferentes estructuras también. ¿Sale? Entonces, es una barrera natural que tiene el cerebro. Entonces, este gadolinio va a pasar en donde está rota la barrera hematoencefálica. Entonces, si pasa donde está rota la barrera hematoencefálica, donde hay tumores o donde hay lesiones, va a llegar ahí el medio de contraste y va a realzar. ¿Ok? ¿Sale? Por eso mismo. La dosis de un 0.1, esto sí que es para ustedes. 0.1 milimoles por kilogramo. ¿Sale? Esto es un paciente que pesa 70 kilos, ¿cuánto le toca? 7. Y normalmente viene de 1 a 1 en un mililitro. Entonces, ¿cuántos mililitros? 7 mililitros. Son frascos pequeños, son así chiquitos. Entonces, ¿Qué precio tiene? En el privado anda como en unos 1,000 pesos. El yodo igual anda como en unos 600, 700 pesos en el tomografía. Pero sí, este es más caro. ¿Qué sigue? Y pues evitar el uso en embarazo. Embarazo del primer trimestre, más bien todo el embarazo, pero en el primer trimestre es muy importante evitarlo. ¿Sale? Solamente 0.4 pasa a la leche materna. Todo se elimina por hígado y por heces fecales. Entonces, si les pregunta a la señora que está amamantando y les dice, oiga, es que dejo de darle pecho a mi hijo o no, o le sigo dando, sin que el médico obviamente les diga, ¿no? ¿Ustedes qué pensarían? Que siga dando. Pues que le siga dando, no pasa nada. No los que ¿Tarda en desecharse? como 24 horas más o menos. Pero, o sea, la cantidad que pasa leche es insignificante, entonces la mamá puede lactar normal, ¿sale? Antes y después. Sí, por favor. Eso creo que son cosas que sí les sirven como personal de enfermería. Otra cosa que yo creo que sí les sirve es esto, fibrosis sistémica nefrogénica. Dicen que el medio de contraste, el yodo, es más agresivo que el gadolinio y que es más segura la resonancia magnética, pero totalmente falso.
el medio de contraste también se deposita, cuando no se elimina de manera completa, se deposita en tejidos blandos y ya hace fibrosos los tejidos blandos. Entonces, por eso nosotros como radiólogos siempre allá con el doctor nos peleamos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer estudios con medio de contraste o lo menos posible, a menos que lo necesite el paciente para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede dar todo eso, ¿sale? Y complicaciones como reacciones, como alergias. Imagínense que alguien sea alérgico al medio de contraste y yo le estoy pasando 9 mililitros. Ahora imagínense que sean alérgicos al medio de contraste y le estoy pasando 100 mililitros de yodo. El yodo para tomografía es más grande, es de 100 mililitros. Entonces imagínense, es mucho, ¿no? Es un depósito de medio de contraste, se describió en 1977, es nuevo, en 2006 y 2011 se dieron cuenta que era por depósito de medio de contraste de gadolino. Entonces por eso nadie lo conoce todavía a fondo. Y entonces vean, puedo yo identificar el cuerpo calloso en sus diferentes porciones, sus rodillas, su pico, el cuerpo y el pleño. Vean cómo veo muy bien el cerebelo, vean cómo se ven muy bien las folias del cerebelo en el T2. Vean los giros, a este tiene un poquito de atrofia, por eso se ve muy pronunciado. Vean el cuerpo calloso, vean las diferentes estructuras, el lóbulo temporal, aquí nuevamente las mismas estructuras del cerebelo. Vean cómo se ven los músculos. La resonancia se usa mucho para músculo esquelético, ¿sale? Vean la grasa cómo se ve muy blanca, hiperintensa, efectivamente, allá se está aprendiendo radiología. Vean los surcos, las fisuras, la fisura de Silvio, es la que más se acerca al punto central, ¿sabes? Entonces las demás circunvoluciones, aquí sigue un poco. Y este es un ejemplo de lo que se hace en la resonancia magnética. Tenemos la resonancia normal, esta tiene medio de contraste, vean cómo se ven los vasos. Vasos. ¿Qué es lo que hay? Un tumor. ¿En dónde? En la región temporal. ¿Sale? Ahí hay un tumor en la región temporal. Le podemos hacer varios estudios, como por ejemplo la espectroscopía y el flujo. Vean, este es flujo vascular. Dice la espectroscopía. La espectroscopía es como tomarle una biopsia a la imagen y nos va a decir qué metabolitos hay alterados. Puede haber lactato. Me imagino que ustedes ven glucólisis anaerobia, ¿no? En sus clases, como en la prepa por lo menos, ¿no? ¿Se acuerdan de la glucólisis anaerobia? Cuando es un tumor que es necrótico, aumenta el lactato, ¿sabes? Y nosotros podemos saber que es necrosis o que es un proceso infeccioso porque tiene lactato, ¿sale? Porque las bacterias son anaerobias, ¿no? Y producen lactato. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética? Para mapear o rastrear las áreas principales. Por ejemplo, este es el lenguaje de Wernicke, ¿sale? ¿Se acuerdan del lenguaje? ¿O si han llevado alguna vez? Vean, es el mismo tumor y para ver que no esté cerca del área de Wernicke, ¿qué es lo que le hacen? La estimulan. Ya cuando estimulan el área y ven que está lejos del tumor, pues ya puede el cirujano entrar y quitarlo sin mayor problema. ¿Por qué? Porque si entra así a ciegas, es más fácil que tenga una complicación y el paciente salga fácil, ¿sale? Entonces para eso funciona la resonancia magnética. ¿Esas son las resonancias magnéticas funcionales? Efectivamente, esta es la parte funcional de la resonancia magnética. Vean, dentro de las mismas funcionales, la vía piramidal, vemos el tumor y hay que estudiar si este tumor no está invadiendo la vía piramidal porque el paciente está hemipléjico, ¿sale? Entonces, ¿qué seguridad hay de que si yo le quito el tumor el paciente regrese, si no al 100%, pero a una vida casi normal? Pues mucho. ¿Por qué? Porque la vía la está nada más empujando y desplazando y por eso el paciente está